Sintoniza todos los miércoles por Ultra 92, La Falacia Radio Show. Y ahora, La Falacia Radio Show. El director del 911, director de operaciones, el señor Luis Ferrán, con una entrevista bastante candente, porque hay muchas preguntas en las redes. Ya lo sabe. Ya número también para que llamen las personas. Pueden llamarnos al 849-296-0005. Pendiente. De una vez, señor Ferrán, hay un problema urbanístico que es evidente en esta ciudad. ¿Qué acercamiento tiene la institución con los ayuntamientos o con las instituciones que son responsables de eso? De que las calles estén bien asfaltadas, de que tengan sus letreros, todo eso. Hay un acercamiento, se entiende que eso también es una dificultad para el sistema, para la llegada de las unidades. Hay un acercamiento para que eso se mejore. Sí, eso es correcto. Uno de los principales problemas que existen hoy es la cartografía que tenemos de la ciudad y el ordenamiento urbano, o sea, la parte catastral, o sea, los números de cada una de las casas o de los negocios, que hay un gran problema en todos los municipios con ese tipo de cosas. Evidentemente es un problema para el operador en el momento que recibe la llamada localizar dónde está pasando la emergencia. Y hemos tenido que acudir a varias técnicas, digamos así, para poder salir adelante con ese gran reto. Pero sí, realmente hemos tenido acercamiento con las federaciones de municipios, con FEDOMU, que es parte incluso del sistema, y se está haciendo un esfuerzo con los alcaldes para que cada alcalde contribuya con el ordenamiento de su municipio, porque la ley le otorga ese compromiso a las alcaldías, y entonces coopere con la ciudadanía que vive en cada uno de sus municipios. Eso sería una gran cosa para ayudar al sistema. Yo tengo entendido, yo nunca he llamado al 911, no tengo esa experiencia. Entonces, bueno, yo he escuchado, no he tenido que llegar a esos límites, pero he escuchado personas que a veces se quejan de que porque hacen muchas preguntas. O sea, las preguntas que hacen van con el protocolo, me imagino que sí. Pero entonces, ¿cuáles son el fin de esas preguntas? Porque le preguntan en calle, ¿cuáles son los tipos de preguntas que ellos hacen? Que ellos se encuentran que son muchas. Sí, bueno, hay que entender en la situación que las personas llaman al sistema. O sea, el que llama al 911 no es porque llama a pedir una pizza, ni porque quiere averiguar un balance de una cuenta, sino todo el mundo está llamando en uno de los momentos más difíciles de su vida. O sea, el que llama y utiliza el sistema es porque tiene un pariente, un amigo, un allegado, que tiene una situación donde está peligrando su vida o los bienes de esa persona, que es lo que manda la ley al 911. O sea, solamente nos circunscribe el ámbito de la atención de la emergencia. Y obviamente, como nos circunscribe la ley a eso, nosotros tenemos que mantener el criterio de utilizar los recursos del sistema para la atención de las emergencias. Entonces, está claramente establecido en la ley lo que es la atención de una emergencia. O sea, tiene que ser algo que esté sucediendo y que compromete en el momento la vida de la persona o sus bienes. Claro. Entonces, ya si es un hecho pasado, usted no tiene que llamar al 911, usted debe llamar entonces y dirigirse a la policía en caso de que sea algo policial, o dirigirse a un hospital y a una consulta médica. Pero por cualquier cosa no se llama al sistema. El sistema se circunscribe al ámbito de la emergencia. Sí, correcto. O sea, que 3 preguntas o 4 preguntas se encuentran que es un cuestionario. Bueno, por el momento de los nervios que te da. Sí, claro, sí. Eso hay que entender eso. Y incluso los operadores están preparados para eso, para poder manejar esa parte del estrés de la persona que llama. Y también tener lo que se llama una escucha activa y un diálogo neurolingüístico, diciéndole a las personas palabras que le lleven algún tipo de tranquilidad y de compromiso. Pero lo mejor que hay es que el que sea usuario del sistema no es ponerse a discutir con el operador, es cooperar con el operador para que su atención se haga lo más rápido posible. Está bien. Yo en mi caso, yo tuve la oportunidad de llamar al 911 y no tengo quejas. Mi padre estuvo en una situación de salud. Yo llamé, él estaba desmayado totalmente y yo no me di cuenta de que cuando yo estaba hablando con la operadora, la operadora, sí, era una chica, llegó la ambulancia en el momento de que yo estaba todavía hablando, ya me pasó con un médico y todo. Hay una percepción de que hasta que el operador no cuelga la llamada, la unidad no se moviliza. Y no es así, o sea, el operador inmediatamente él sabe qué está pasando y que califica como una emergencia y dónde está pasando, que es donde se hacen la mayoría de las preguntas. Inmediatamente él crea el caso, como llamamos nosotros internamente,
Inmediatamente ese caso es creado, llega a la sala de despacho y se ponen activas las unidades que están en el terreno. O sea que no hay que esperar colgar la llamada. Lo que pasa es que el operador necesita hacer preguntas adicionales para poder también dimensionar, por ejemplo, el incidente. Porque en cada ambulancia solamente se puede transportar una persona. Si hay un accidente entre 2 vehículos y hay 3 lesionados, hay que enviar 3 ambulancias. ¿Y quién dice que hay que enviar 3 ambulancias? Que está llamando, entonces pero eso son las preguntas. Mira, estamos llegando. Y la gente piensa también que las unidades llegan en helicóptero, porque muchas veces yo he visto vecinos que hablando con el 111, yo como lo he llamado, reiteré hace un momento, pero he visto vecinos que, pero cállense por favor y mándenle un video si hablan, no han mandado todavía, o sea, como que entienden que no han mandado. No, usted acaba de decir, hablando, usted va enviando, pero no van a llegar de una vez. No, claro. Porque hay un tránsito que a veces impide y... No, claro. Las unidades de salud, por ejemplo, están preposicionadas en la ciudad con los fines de acortar los tiempos a donde se producen los hechos de emergencia. Nosotros tenemos mapas de calor donde nos dicen dónde preposicionar esas unidades, o sea que estamos siempre cerca o muy cerca de donde puedan pasar los eventos. Pero obviamente hay cosas que se nos escapan de la mano, o sea, el tránsito a cierta hora del día es inmanejable. Entonces, aquí lo que vamos a pedir también es una cooperación de la ciudadanía para que cuando vean las unidades, por favor, entonces abran el paso. Hoy por mí, mañana por ti, nadie sabe para quién va a dar servicio esa ambulancia que vemos en un tapón. Sí, yo creo que ha cambiado un poco, porque sí, ha cambiado. Yo me fijé en esta semana justamente, yo estaba por un túnel y yo vi cómo los vehículos se pusieron como de lado. Sí. Y yo me quedé sorprendida y dije, yo pienso que yo estoy en otro país, de verdad. Eso no pasaba. Yo me sentí súper orgullosa, de verdad, de que ya la gente parece que está cogiendo conciencia y está haciéndose un lado. Está colaborando. La ambulancia está colaborando. Bueno, es que ya gracias a Dios durante estos 5 años la ciudadanía ha podido percatarse, ¿verdad?, de la efectividad del sistema. Y obviamente ya la gente respeta un poco más y ve que realmente es un sistema que está dando su fruto. Claro. Entonces eso hace también que la gente sea, digamos, solidaria con el sistema y con el prójimo. Entonces ya cuando la gente ve una ambulancia así, eso ha mejorado mucho. Tenemos una pregunta acá y dice, ¿qué ha pasado que no hay una campaña real y efectiva en cuanto a la concientización ciudadana con respecto al uso del sistema? Y si la hay, ¿por qué no refleja en la educación y cooperación de quienes le dan el uso al sistema? Bueno, sí la hay campañas. Puede ser que habría que extenderla, o sea, eso nunca sobra, la campaña nunca sobra, la educación nunca sobra. Habría que extenderla, pero también un nicho donde nosotros vemos que pudiéramos mejorar con eso de la campaña es las escuelas, los colegios. O sea, empezar a educar al niño desde pequeño en el uso del sistema y obviamente cuando ese llegue a ser ya un ciudadano adulto, obviamente va a saber y va a aprender a valorar el sistema. Algo bien importante que se me olvidó mencionar ahorita es que es muy importante que a la hora de llamar al sistema, el usuario sepa dónde está. Porque muchísimas veces la gente llama al sistema, pero ni siquiera sabe dónde está. Sí, primero, porque tú puedes ser también un transeúnte ocasional de ese lugar por donde tú estás pasando y tú observaste un accidente, una situación. Entonces tú llamas al sistema, pero es indispensable que la persona por lo menos se ubique y sepa dónde está. Nombre de calle, por el sector, municipio. Son cosas básicas que se deben saber para llamar al sistema. Si hay alguna intersección cerca, si hay algún punto de interés cerca, el Correo, el Huacal, el Estadio Olímpico, etcétera, etcétera. Todos esos puntos de referencia son importantes, claro, a la hora de agilizar el despacho de las unidades. Vi un reporte de este año que dice que el 70% de las llamadas al sistema son molestosas. Y hemos mejorado. Hemos mejorado. Fueron molestosas. Las cifras se ven. En el 2013, disculpa que te interrumpa, era 98%. Sí, eso estaba comentando a Guzmán. Yo estaba comentando a Guzmán de esa cifra y que yo estuve viendo que era mucho más alto. Era 98. Pero ahora bien, si analizamos, estábamos hablando de que antes, en ese tiempo era Santo Domingo, ¿verdad? Sí. Pero también una gran parte que es como se ha agregado, también puede ser que haya personas que lo usen, le den un buen uso fuera de Santo Domingo. Sí, claro. Entonces, ese aumento es penalizado, ¿y cómo? Sí, claro. La nueva ley del 911, que es la 180-17, esa ley establece incluso sanciones penales para el mal uso del sistema. No solamente para el que llama haciendo llamadas molestosas,
que además de la penalización, fuera de la penalización, está haciendo mal uso de un recurso público y está poniendo en riesgo y ocupando espacio o haciendo chistecitos o creando emergencias falsas, poniendo en riesgo, ¿verdad? Y malgastando lo que es el pago de los impuestos de los ciudadanos, de él mismo, porque el que todos pagamos impuestos, entonces el que paga impuestos también es usuario del sistema y es, digamos, promotor del sistema, ¿verdad? Si yo pago mis impuestos, entonces cuando tú haces mal uso del sistema, estás gastando tu dinero y estás gastando el mío. Sí. Entonces, eso es bueno también, que concienticemos a la persona, que al margen de que la ley establece penalidades, tanto para el que hace llamadas molestosas o llamadas o crea falsas emergencias en el sistema, o agrede el personal de asistencia, o los vehículos de asistencia, la ley estipula sanciones penales, o sea, cárcel para la persona que cometa. Una pregunta. Yo en mi celular siempre lo tenía en el bolsillo y se me marcaba sin querer. Y cada vez que yo escuchaba, me daba cuenta cuando escuchaba un operador que decía 911 y yo me asustaba y trancaba. Sí. Porque ya llegó un momento en que yo llamaba a diario 5 y 6 veces. Esa llamada que yo hice sin querer, ¿me penalizan? Porque yo no sé. Sí, realmente sí, porque es responsabilidad de cada quien. Claro. Es responsabilidad de cada quien tener, custodia de sus aparatos telefónicos. Asimismo hay padres que le dan los teléfonos a los hijos. Entonces los niños también son unos frecuentes llamantes del sistema. Y entonces un teléfono activo no es una herramienta para que un niño esté jugando ni esté, ¿entiendes? Entonces los padres deben estar por lo menos supervisando en cada momento que hace el niño con el teléfono. No hay forma de tener eso, porque si lo tienen el celular escondido van a llamar. Y no hay hay padres que son muy dejados, permisivos, se duermen, van donde la vecina y los niños con el celular a la mano, sabiendo que el celular, aún estando bloqueado, sale lo que es el 911, porque es algo que no puede tomar tiempo para desbloquear un teléfono. No, y como es emergencias, obviamente la primera pantalla que te presenta el teléfono, sin tener que desbloquearlo, es la llamada del 911. Las encuestas demuestran que el sistema, tiene una buena aceptación. ¿A qué se debe eso? Bueno, parece que el servicio es uno de los mejores, de los servicios mejor valorados por la ciudadanía. Obviamente fuimos la institución el año pasado mejor valorada del Estado bien. En cuanto al servicio. Eso encierra mucho esfuerzo, mucho trabajo de todos los que somos miembros del sistema, no solamente en la sede central. Una llamada al aire. Dale, cariño. Vamos a ver, buenas noches. Buenas noches. Buenas, sí. Sí, ¿su nombre? ¿Y de dónde, por favor? Hello, buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde, por favor? Estamos llamando ahora mismo de Villajuana. Gracias. Bienvenido. ¿Cuál es la pregunta? Tengo una pregunta, ya que no había conseguido el número de inmediato, porque en la página tienen el número del director, no de el teléfono en sí. Okay. Yo le quiero hacer una pregunta al señor y es la siguiente. ¿Por qué cuando uno llama a la unidad del 911 duran mucho, tardan mucho tiempo mientras llenan el formulario, mientras creo yo que lo que está sucediendo es una emergencia? Sí, bueno, realmente como explicaba hace un momentito, no es que se llene un formulario, todo eso se hace con una plataforma tecnológica de última generación. Y lo que sucede es que, y lo repetimos, las preguntas que se hacen en el sistema no son para fastidiar, primero son para localizarte, dónde tú estás, y si lo que tú estás reportando califica como emergencia, porque la razón del ser del 911 es la atención a la emergencia. Lo que no califica como emergencia, entonces el sistema no lo puede atender. Entonces las preguntas giran básicamente en eso: si califica el hecho como una emergencia y dónde está sucediendo. Y luego, vuelvo y repito, inmediatamente el operador no tiene que colgar la llamada para hacer el despacho de las unidades. Él sigue colectando información, pero inmediatamente él sabe que eso califica como emergencia y dónde está sucediendo, él activa el despacho de la unidad. Obviamente, vuelvo y digo, el tiempo de llegada de la unidad va a variar mucho, dependiendo de la hora del día, el tránsito, el lugar donde pasa el accidente, si es una zona urbana, si es una zona rural, porque ahora mismo cubrimos bastante territorio.
tanto urbano como rural. Bueno, tengo una pregunta que va a la lista de eso. Debido a la no concientización ciudadana al paso de la ambulancia, ¿hay alguna coordinación con la DGCET para que se viabilice más rápido? ¿El 911 tiene esa conexión con DGCET? Sí, DGCET es parte del sistema también. Nosotros, dentro de la sala de despacho, está también presente DGCET y es parte también, es miembro del Consejo de Directores. O sea que la DGCET es parte integral del sistema. Y cada vez que se hace un despacho de la emergencia, los agentes tratan de hacer fluir el tránsito. Pero bueno, en el día a día hay que ver cada situación. Hay veces que se puede y hay veces que no. Entonces, pero es una norma de los agentes de DGCET agilizar el paso de las unidades de emergencia. Y si yo llamo, en el caso de mi papá, voy a ponerlo porque es el único caso que yo he vivido. Yo llamé, pero primero llegó la unidad de policía. Entonces, si es para una persona que está enferma, ¿por qué llega la unidad de policía? Bueno, la policía va al 98% de los casos. Y la razón de ser es que el policía tiene que ofrecer seguridad, primero de la escena, y seguridad a los miembros del sistema que están prestando atención. En el caso que tú reportas con tu padre, que fue un caso de salud, tienen que proteger la integridad de los miembros de salud. Entonces, y además son fiscalizadores. Acuérdate que el policía también es un representante de la ley. Entonces, tú puedes llamar al sistema, activarlo, porque alguien tropezó o se cayó, y resulta que él no tropezó ni se cayó, sino fue que lo empujaron o le dieron. Hay una investigación. Entonces, además de atenderlo, que obviamente es lo primero, hay luego una investigación que va atada a ese hecho. Ahora sí lo entiendo. Con lo que usted acaba de decir en la llamada, con respecto a que hay emergencias que aplican para, o sea, me imagino que es una casos que aplican, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si yo llamo y tengo una persona que tiene vómitos, diarrea, dolor de cabeza, hay prioridades. Me imagino que hay personas que cuando llaman por un infarto agilizan más rápido las unidades o X o Y. Sí, obviamente. Depende mucho, si en los casos de salud, nosotros tenemos clasificado lo que llamamos casos rojos, que el caso rojo es un caso donde tú tienes que hacer un despacho inmediato y no necesitas regulación médica. O sea, no es lo mismo una persona que tenga un dolor de pecho, o sea, que esté próximo a recibir un infarto, a una persona que esté vomitando o que tenga un dolor de estómago, digámoslo así. Una diarrea. Exactamente. Entonces, son dos casos totalmente diferentes. Hay uno que sí puede ser regulado, y hay otro que no, que necesita una atención y un despacho inmediato. Pero vuelvo y te digo, inmediatamente nosotros sabemos qué pasa y dónde está pasando y que eso califica como emergencia, se hace el despacho. ¿Ha servido el sistema de modelo en la región del Caribe? Sí, sistema. Bueno, a mí me ha tocado. ¿A varios países? Sí, en varios países realmente. Primero, no han visitado varios. Y nosotros mismos, a mí me ha tocado ir a Honduras, por ejemplo. Estuve en Tegucigalpa 2 veces. Mostrándole lo que era el modelo nuestro de atención a emergencias y enseñándole también nuestro modelo de calidad, entrenando personal del sistema, y ellos están muy contentos y complacidos. O sea, realmente nuestro modelo operativo es un modelo a seguir en la región. Ya en ese caso de como usted menciona, de darle ya a los operadores entrenamiento y todo eso. Yo vi la película del 911. ¿Ustedes la vieron? La de En ese caso, tienen que darle un entrenamiento para ese tipo de casos, de ese tipo de llamadas, porque yo supongo que van a entrar llamadas difíciles, porque aquí han pasado cosas difíciles, y si a esa persona le toca una llamada así impactante, ese tipo de operador le dan su entrenamiento, o sea, su seguimiento, su terapia psicológica, porque yo creo que yo trabajo en un lugar así, yo creo que yo no sé. Sí, realmente sí. Como te dije, para ser operador del sistema se requiere primero un perfil básico que reclutamos, pero encima de ese perfil lo que se hace es que se monta una serie de condiciones blandas que se necesitan para poder atender esos casos de emergencia. Obviamente, como les dije, nosotros atendemos emergencia, no vendemos pizza, ni despachamos empanadas, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? No, ni somos un banco que damos balance. O sea, todo el que llama desesperado. Sí. Y como dijo el señor que nos llamó ahorita, pueden pasar 10 minutos y tú te lo encuentras que son 1:30 y no llegan. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Las grabaciones de la cámara del sistema en las importantes avenidas,
¿cuánto tiempo tienen de vigencia y cómo un ciudadano puede pedir ese tipo de información una vez tenga un accidente o un problema en una de las avenidas? Sí, tenemos unas 2.300 cámaras desplegadas en todo el Gran Santo Domingo y Santiago y Puerto Plata. Y realmente para acceder al sistema, toda la información del sistema es custodia del Ministerio Público. Entonces, alguien que necesite algún tipo, una grabación, una información escrita, un reporte de algún caso, o necesite un video, necesita acercarse al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, hacer su solicitud y a través de ellos entonces obtiene la información. Una pregunta, si mi vecino, bueno, no puedo decir vecino ya, si alguien cerca de mi casa, no, yo digo es porque lo que voy a preguntar. Ya, también para saber, tú sabes, cuando no te da los datos. No, si yo veo que están agrediendo a una mujer, mi vecino no agrede a la mujer, no. Si están agrediendo a una mujer y ya pasó el evento, no está ocurriendo en el momento, yo puedo llamar al 911, me orientan a dónde tengo que ir, a dónde tengo que reportar lo sucedido. Tú puedes llamar, pero eso, recuerda que cuando yo definí lo que era una emergencia, dije que tiene que estar pasando, el caso tiene que estar pasando en el momento que tú haces la denuncia, el pedimento, la reclamación. Si ya pasó, eso se convierte en una denuncia. Entonces tú debes acercarte, o sea, al Ministerio Público, a la División de Violencia de Género, o al Ministerio de la Mujer, que tiene también una línea donde tú puedes reportar casos que son denuncias. Mire, tengo un vecino que acostumbra a maltratar a su esposa, pero ya eso es un hecho que amerita una investigación. Entonces ellos tienen las herramientas para hacer esa investigación y entonces proceder. Si levantan las informaciones correspondientes, comprometedoras de la persona, entonces se somete. Ahora, si está pasando, exacto, si tu vecino tú escuchas que está agrediendo a su pareja o que tienen una riña entre ellos, uno se confunde a veces no es agresión. Hay una confusión, hay que aclarar. Uno no se confunde. No, uno no se confunde. Eso es normal. Son muy diferentes los sonidos. Según me han dicho, son diferentes. Tengo entendido, señor Luis, que... Entonces, si está sucediendo, sí, todo el mundo debe llamar al sistema. Inmediatamente eso se hace un despacho de la Policía Nacional que se presenta al lugar de la situación y toma control de ella. Pero no revelan mi identidad. No, yo no claro quiero que no. Que sepan que fui yo que llamé. No, la identidad de nadie que llama al sistema es revelada. O sea, para cualquier tipo de caso, de denuncia que tú llames, nadie te pregunta tu nombre para el operador poder dirigirse a ti de una forma más cercana, y segundo, para tener un registro interno para cualquier tipo de investigación interna de quién llamó, pero no para hacer ningún tipo de denuncia, ni nunca se le dice. Bueno, ya yo te acabo de responder que el que adquiere una información sobre el sistema tiene que solicitarlo a través de un ministerial. Okay. Entonces ya eso pone una limitante. O sea, cuando tú vas a un ministerial y tú dices, mire, yo quiero un video de tal cosa o quiero una grabación, te preguntan cuál es el fin de eso, tú tienes que establecerlo. Exacto. Y si el fin es pertinente, entonces se te entrega. Bien. Tengo una pregunta aquí de redes sociales. Aquí dice, vemos que han incluido drones al servicio, que se ha resultado palpable de eso, y que se piensa incorporar, por ejemplo, lanchas rápidas para los turistas y helicópteros. Sí, así es. De hecho, ya están. ¿Ya están? Sí, claro. Si han observado la inauguración de las últimas inauguraciones, principalmente en el este, en la Romana, Saona, tenemos lanchas. Aquí mismo tenemos lanchas rápidas que están en una de las rías de los Amas, por ejemplo. Lanchas de la Armada. Lanchas de la Armada. Tenemos lanchas en Samaná. Por ejemplo, tenemos lanchas en Puerto Plata, que es parte del litoral que cubrimos. Bien, pero eso está bien. Entonces, todo el litoral está cubierto por lanchas. Y también tenemos helicópteros a través de las Fuerzas Armadas. Obviamente, la Fuerza Aérea y el Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada tiene una conexión directa con el Centro de Operaciones del 911, y nosotros en caso de necesitar soporte de ellos, inmediatamente se activan. Incluso cuando hay gente que se lanza al mar diariamente, hay muchísima gente que se cae o se lanza al mar, los bomberos necesitan muchas veces, por las condiciones del mar, que una lancha los auxilie. Sí. Tenemos aquí en las redes, están preguntando, tenemos primero de una joven llamada Ramona, ¿por qué no optimizar más los protocolos al momento de asistir a la emergencia sin perder el enfoque?
Bueno, los protocolos todos son revisados constantemente y las preguntas que se hacen, como respondí anteriormente, son preguntas que nos ayudan al sistema y son necesarias. A dimensionar, primero a saber qué pasa, si califica como emergencia, dónde está pasando el hecho, y luego de eso hay que dimensionar el hecho, por lo que te dije. O sea, no es lo mismo que haya una sola persona herida que haya 4. O sea, si hay 4 personas heridas, tenemos que hacer despacho de 4 ambulancias. Si hay una sola, pues se despacha una. Entonces, todas esas son preguntas que te hace el operador. O sea, ok. O sea, la gente ahora puede analizar que, bueno, varias preguntas, pero al final tienen un fin, correcto. Tienen un fin. Y muy importante es repetir que no necesariamente porque el operador siga recabando información, no es que no se ha hecho el despacho de la unidad, porque mucha gente entonces se desespera y dice, pero no me pregunte tanto, acaba de mandar la ambulancia. Entonces la ambulancia se va moviendo inmediatamente, él sabe que eso califica como emergencia y dónde está ocurriendo. Entonces yo creo que lo mejor cuando se llama al sistema es invertir el tiempo en dar la información lo más ágil posible. Exacto. Una pregunta, ¿cómo ustedes envían la unidad, un ejemplo de salud? Si hay un accidente, ustedes lo envían dependiendo a la categoría de lo sucedido. O sea, si una persona que está herida de una pierna, lo mandan al Darío Contreras o a un hospital especializado o el más cercano. No, normalmente se traslada al más cercano. Si es una persona, hay personas que piden ser llevadas a un hospital específico porque su médico está ahí. Lo primero que se hace es contactar a la emergencia de ese hospital para garantizar que sí lo reciban, porque tampoco podemos pasarnos la noche paseando con un enfermo, lléveme aquí, lléveme allí. Entonces hay que confirmar que sí lo reciban. Si no lo reciben en ese hospital, en esa clínica privada, pues en un hospital del estado sí lo van a recibir y tenemos la garantía. Ahora, va a depender mucho de la condición del paciente, porque si es un paciente que está muy crítico, entonces hay que estabilizarlo en el primer centro médico que esté disponible. Claro. Dicen que cuando entra al sur profundo, un estimado del 2020, 2019. No, ya el presidente hizo una promesa en Barahona, el compañero Pola, en su tierra. Entonces, para este año estaremos en Barahona. Ya saben. Tengo entendido que el sistema atendió alrededor de 7.500 y pico de llamadas de emergencias en lo que fue la Semana Santa. Sí. De años anteriores, ¿qué tanto fue lo que aumentó, ya que hay más provincias? Sí, aumentó bastante, porque, fíjate por qué, porque durante el año 2018 la expansión del sistema fue básicamente la zona turística. Y obviamente en Semana Santa todos dejaron la capital vacía, me la dejaron a mí. Aunque se quedó, que no salió para no, pues, imagínate cómo. Yo quisiera también, pero no. Entonces, como todo el mundo se va a la playa, obviamente en esos lugares se producen malos hechos de emergencia. Los casos de emergencia. Obviamente cuando hay aglomeraciones de personas, cuando las personas están interactuando más una con otra, pues hay más sucesos, más hechos. Cuando se están también movilizando, hay muchos accidentes de tránsito. Sí, carreteras. Exactamente. Entonces sí aumentó con respecto al año pasado, porque ahora abarcamos casi, yo diría que el 60-70% de la zona turística. O sea, tenemos todo el litoral del este completo, el litoral del norte. ¿Entiendes? Nos faltaría incluir, como te dije, el litoral del nordeste, que es la parte de Montecristi. San Francisco. Pero tenemos todo lo que es Puerto Plata hasta Luperón. Wow. Tenemos de aquí toda la costa sur hasta Baní. Y tenemos en el este todo lo que es Romana y Güey. ¿Cuál es la mayoría de las emergencias que ocurren? ¿Son más de salud, más de policía, más de bomberos? Accidentes. Wow. Bueno, el comportamiento es distinto en los dos centros. Aquí, pero viéndolo así de a grosso modo, el número 1 es accidentes de tránsito. Motores, sí, supongo. Sí, mucha motocicleta involucrada, mucho alcohol envuelto en la situación. Entonces, sí, tenemos muchos accidentes de tránsito. Ese es el número 1. El número 2 es lo que nosotros llamamos situación crítica de salud, que es alguien que tiene una situación crítica de salud, o sea, tiene un dolor de pecho, ha sufrido un desmayo, un comienzo de un ACV, etcétera, etcétera. Entonces esa sería la número 2. La número 3, entonces tenemos que es la riña. Y la número 4, violencia doméstica. La única diferencia entre una riña y una violencia doméstica es que los que estén peleando tengan alguna relación. Oh, ya. Pero ya en Barahona, ya, Pola.
Se arma mucha rey en Barahona. Sí, Barahona va a ser muy fuerte y más Semana Santa. Va a ayudar eso. Diciembre, ya. Semana Santa, Barahona va a ser un caos. Es totalmente transparente para la ciudadanía, la información del 911. Hay una página donde las personas puedan accesar y ver realmente los números que maneja el sistema. Sí, toda la información que produce a nivel de estadística el sistema es pública y está en la página nuestra del 911 y en la página del Ministerio de la Presidencia. Un consejo a la ciudadanía que use el sistema, que ya estamos cerrando. Un consejo para lo que le quiera decir a la ciudadanía. Bueno, lo primero que le quiero desear a la ciudadanía es que espero que nunca sean usuarios del sistema, pero que en el caso que lo necesiten, sepan que cuentan con un sistema, con gente comprometida, dispuesta a ayudarla, a soportarla en uno de los momentos más difíciles de su vida, que hagan uso racional del sistema, comedido, que entiendan que esto es un sistema costoso en su mantenimiento, en su operación. Claro. Nosotros no cobramos un centavo por ningún tipo de la asistencia que da el sistema. Nosotros aquí en Santo Domingo trabajamos alrededor de 1.300 casos por día y el costo para eso es 0 pesos. ¿Y en el hospital? ¿Y cuánto le cuesta al 0 pesos? Wow. El costo del sistema de ir a asistir a una persona, por lo menos mover una lancha rápida a una persona salvarla. Bueno, imagínate, ¿cuánto cuesta? No, imagínate, yo no tengo ese costo así, porque eso va a depender de a qué distancia se movió la lancha, etcétera, etcétera. Pero es un costo muy alto. Imagínate lo que solamente en combustible, imagínate lo que cuesta, más la tripulación que tiene que tener la lancha, movilizar una lancha de la ría de Los Amas, digamos, hasta aquí frente al Banco Agrícola en el malecón para rescatar a alguien y después regresarlo. Todos los procesos. Claro, los mismos paramédicos que tienen que empezar a darle asistencia de que se sube al bote. Claro. O sea, es toda una operación. Los equipos que se usan para eso. Los equipos, los medicamentos. O sea, estamos hablando de que hay muchos recursos invertidos. Entonces hay que hacer un uso racional del sistema, no desperdiciarlo, no ocupar el tiempo de los operadores. Recuerde que cuando usted llama para hacer una llamada molestosa, ocupa el tiempo de alguien que puede estar en peligro. Pues muchas gracias, señor Luis Ferran, por su visita con nosotros. Gracias a usted y estamos a la orden. Gracias Está en su por casa Puede volver. y yo le puedo decir que... Puede volver el miércoles que viene si quiere. Bueno, nos avisan, coordinamos. Está bien, Recuerden coordinamos. sintonizar lo que es la página de YouTube, el Facebook, si no pudieron verlo. Y los esperamos aquí el miércoles que viene. Gracias por la sintonía, la Falacia Radio Show, por una ultra92.net, la web de la emisora de los éxitos. Pasen buenas noches. Bye. Chao, chao.